La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está en receso. Lleva rato en receso de la legalidad, de la integridad, de la imparcialidad y de la justicia. Hoy perdieron. No lograron la mayoría calificada que se requiere de 8 ministras y ministros para echar atrás una constitución vigente que además no tienen facultades para echar atrás. En ningún artículo de la Constitución, no me voy a cansar de repetirlo, en ningún artículo de la Constitución le da derecho al Poder Judicial y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar qué artículo les gusta, qué artículo no les gusta, tachar, romper, quitar, borrar. No tienen esa facultad. Y sin embargo, no lo pueden creer o no, pero para evitar una crisis mayor, nosotros teníamos ya un camino ante la eventualidad de que la Corte lograra los 8 votos. Dicho de otra manera, a pesar del grave precedente que implicaría que el Poder Judicial se erija en supremo poder conservador por encima de los 3 poderes de la República y el soberano que es el pueblo, nosotros no íbamos a actuar con la irresponsabilidad que ellos han actuado. No lo pueden creer o no, pero esa era nuestra convicción y nuestra determinación. Pero perdieron. Y ahora perdidos, quieren decir que con 6 votos tienen suficientes para echar atrás una constitución. No tienen facultades ni para echarla atrás con 11. Pero para decisiones trascendentalísimas se les exige 8 votos. Y ellos, planteando el cambio que va a haber a 9 ministros, dicen 6 es mayoría calificada. No, son el colmo de la desvergüenza. Eso no se los vamos a tolerar. O sea, ya que digan que con 6 tienen mayoría calificada, nosotros, ¿cómo se nos fue encima la opinión pública? Porque yo decía que con 85 votos teníamos mayoría calificada. Y decían que no, que con 86. Yo les pido que hagan la operación de cuánto es 2/3 de 11. Es arriba de 7. Entonces, por lo tanto, son 8, como lo han insistido todo mundo cuando discutimos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Que si no da el número, se queda corto, te vas al siguiente, que es 8. Pero además así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes reglamentarias, así lo dice la ley electoral cuando tiene que ver decisiones en este sentido. 8. O en su defecto, pretenden irse a salas donde con 6 votos pueden resolver. Imagínense que ya era un escándalo que 8 personajes quisieran echar atrás el marco constitucional, pero que lo quieran hacer 6. Mayoría simple de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya es el colmo de la provocación y la desmesura, de la desvergüenza. Esa Corte ya es una cosa fuerte. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe irse. Debe irse. Está haciendo un mal a la nación. Quien está destruyendo todo son ellos. Quienes están en rebeldía contra el marco constitucional son ellos. Contra los que están en rebeldía contra el derecho, contra la razón, contra sus propias tesis. Bueno, dice la ministra Norma Piña, lo leí aquí, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, repito, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, presenta su renuncia. Y esta misma ministra pretende ahora con 6 echar atrás el marco constitucional. ¿O pretende irse a salas para revisar amparos cuando la ley de amparo dice en su artículo 61, fracción primera, que no procede el amparo contra una reforma constitucional, mucho menos contra una constitución en funciones?
Pero peor todavía, está ya la Constitución incorporada a la impugnabilidad. Y ese artículo lo llevamos a la Constitución. Y pretenden no respetarlo. Prácticamente todos reconocen pues, que ya está en la Constitución. Ahorita lo quiero comentar. Dice Ortiz Mena, haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Hasta el final seguiré las reglas vigentes. Y entonces, ¿por qué quiere pasarse la exigencia de mayoría calificada de 8? Por sálvase a la parte. Dice Margarita Ríos Farjat, hacer guardar la Constitución a lo que me he entregado devotamente. Uy, qué bueno que ves devotamente, imaginemos que no lo hiciera así. O sea, se rebelan contra el marco constitucional, pierden y no reconocen. Pierden y no reconocen. A ver, si nosotros hubieran logrado los 8 votos y dijéramos no vamos a acatar, nos estarían cocinando vivos. Y la Corte tranquilamente puede decir perdimos, pues fíjense que no, que ahora vamos por 6. Y si luego alguien de los 6 dice, no, ya me parece demasiado, eso yo ya no lo acompaño, es el colmo del desparpajo, entonces van a decir que tiene voto de calidad, Norma Piña. Y si Norma Piña se queda sola, va a decir que la Constitución es ella. ¿Qué nivel de desvarío y qué nivel de irresponsabilidad? Aquí dice que se equivocó González Alcántara y Carrancá no en su proyecto, sino en pensar que se podía estar por encima de las pasiones. Y dice que un juez debe actuar con imparcialidad, mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías. Pues yo no le pido que respete los clamores de las mayorías, yo le pido que respete la Constitución y que respete la exigencia de mayoría calificada. Y aquí es donde confiesa su facciosidad, en su renuncia, dice: identificar el tremendo error que ello implica, el cambio que hicimos a la Constitución de que se elijan a las personas juzgadoras, corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado en un suspiro lo que generaciones se esforzaron décadas en construir. Pero él no reconoce que ese Poder Judicial está corrompido. Él no reconoce que ya está destruido. Él no se ve en el espejo el día de hoy, en esta decisión grotesca que buscaron tirar la Constitución y no pudieron. Y larga vida, muy larga vida, Alberto Pérez Dayán, que estando en ese grupo de 8, hoy les dijo, oigan, no puedo acompañarlos en eso. Yo no tengo atribuciones en el marco constitucional. Yo no puedo tomar una decisión. Inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos. Creo que dice que no va a responder a una desmesura con otra desmesura o algo así. O sea, no está defendiendo lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor para la patria. Él dice, yo no lo comparto, pero yo no tengo facultades. Están mis sentencias y están las de ustedes, que hoy ustedes olvidan. Se necesita mucho valor para tomar una decisión como la que tomó hoy Pérez Dayán, mucho valor. Su integridad y más está en riesgo porque están en una actitud fascista, perversa, golpista, y no se los vamos a tolerar. O sea, que se enteren esos 7 ministros, particularmente la presidenta de la Corte, Norma Piña, que se entere, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el marco constitucional vigente es nuestro marco y nuestra guía. Y ni ella ni un puñado tienen ningún derecho a destruirlo. Pueden hacer una revolución, sí,
Y si logran el respaldo del soberano, pueden cambiar todo y decidir que el Poder Judicial sea el supremo poder conservador de la patria. Pues que no lo ganen por las armas o por la vía electoral. Pero no con, ¿cómo le dicen ellos? Con caminos leguleyos, Es que los integrantes de la Corte, estos 7 personajes, están convertidos en tinterillos. Ni abogados llegan. Les vuelvo a decir dónde estudiaron Derecho. Es gravísimo el nivel de su irresponsabilidad, gravísimo. Perdieron, reitero, perdieron. Volvieron a perder, perdieron el 2 de junio, perdieron cuando apostaron a que no íbamos a lograr la mayoría calificada, perdieron cuando actuaron con arrogancia, perdieron cuando no llevaron a cabo la reforma moderada que había encabezado el entonces presidente de la Corte, Saldívar. Y hoy pierden en su propia cancha, no alcanzando los votos necesarios. Y ahora quieren decir que si 8 no 6, no, a ver que quede claro, eso no lo vamos a tolerar, de ninguna manera, Están en receso ahorita para actuar de manera facciosa y querer echar atrás la Constitución con 6 personas. Porque no pudieron con lo que les marca la propia Constitución, que son 8, sin tener las atribuciones y facultades para ello. Yo reitero, de verdad, nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras 3 compañeras, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, pero ellas se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de conciencia dificilísima para él en el entorno de linchamiento, de violencia, de arrogancia que la Corte y ese sector endurecido de la derecha tiene. Se van a elegir a las personas juzgadoras el próximo año. No lo pueden evitar. Pero a mí si me preguntan, me parece que el paso que pretende dar la Corte los pone francamente en la ilegalidad. Ya sin ninguna discusión, me parece, los pone francamente en la ilegalidad. Los pone francamente en las puertas de, pues eso, para no ir más lejos, de la ilegalidad. Y no es una cosa menor decir, que termino con eso, que están en las puertas de la ilegalidad, siendo que son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida su presidente, que se jactan de decir lo preparados que están en el derecho, las décadas de trayectoria judicial, para acabar tomando decisiones políticas que ya ni siquiera pueden disfrazar de jurídicas porque se les acabó el ropaje jurídico. Hoy las ministras y ministros de la Corte, los 7 que votaron a favor, están desnudos. Son los reyes desnudos. Ante la patria están demostrando, si me lo permiten, el símil que abajo de sus ropajes estaban corrompidos por la lepra de la facciosidad y la corrupción. Y hoy ya hasta en el rostro se les ve. No les queda 1 milímetro de su cuerpo, políticamente hablando, donde no se vea el tamaño de su irresponsabilidad. Entonces, reitero mi reconocimiento a Pérez Dayán con su sólida y valiente decisión
mi reconocimiento a nuestras 3 compañeras y mi exigencia a la Corte que pare ya en su actitud golpista. No se puede denominar de otra manera, porque el pueblo nos respalda. El pueblo nos respalda y nos seguirá respaldando. Ellos están en la derrota más absoluta y en vez de serenarse y decir, bueno, lo intentamos hasta el final, quieren llevar las cosas a un extremo verdaderamente del absurdo. Pues eso es lo que les quería comentar. Buenas tardes, senador. Si bien ellos por ahí se están agarrando a un resquicio que encontraron en la Constitución, pues es obvio que lo van a querer hacer valer. Y si el Senado, si la presidenta y el Senado no lo acata, el Congreso, van a insistir en que ustedes están creando una crisis constitucional. ¿Qué procede ante eso? No, a ver, pero Andrea, no hay ningún resquicio constitucional. 2/3 de 11 son 8. O sea, no hay ningún resquicio constitucional. Están diciendo que es para la validez de tener la validez, ¿no? Por eso, no hay ningún resquicio constitucional. O sea, ellos no pueden echar atrás el marco constitucional con 6 votos, mayoría simple. No, a ver, ya sí, de verdad, ustedes me van a venir a decir otra vez la justificación de la Corte, ya en este nivel de deterioro tan brutal, no, ya no tengo nada que decir yo, porque no es un resquicio. Porque no han tenido nunca facultad para echar atrás el marco constitucional. No hay un solo artículo, no hay un solo resquicio, no hay una sola letra que les dé posibilidades de echar atrás el marco constitucional. Y lo intentaron y perdieron. Y que ahora me digan que hay un resquicio porque es que con 6 se puede. No, bueno, ya me rindo de verdad porque no, yo digo la postura lo de dije, ellos, porque no es mi postura. Sí, pero lo dije hace rato, es que ibas llegando, lo dije hace rato. Es que si después no tienen los 6 y tienen 5, van a decir que tiene voto de calidad, Norma Piña. Y si Norma Piña se queda sola, van a decir que ella representa sola al Poder Judicial. No, es que el nivel en el que están ya es grotesco. Entonces, no, nosotros en este momento, yo ya lo dije al principio, sí íbamos a asumir la decisión de los 8. No teníamos opción. No tenían facultades, no tenían legitimidad, era una barbaridad, era un precedente gravísimo y nosotros, ya lo puedo decir, habíamos decidido que íbamos a encontrar un camino, no íbamos a ceder, pero no íbamos a ir al escenario que dijeran que desacatábamos, que estaba roto el Estado de Derecho, pero perdieron, hoy perdieron. Entonces no nos pueden decir que ahora, fíjate que 2 de la vela y de la vela 2, y de todos modos podemos echar atrás la Constitución. La Constitución. Y además está la última incorporación a la Constitución que no les da derecho. Y que es con sus reglas, porque la ley de amparo la hicieron ellos, que dice que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Es que perdieron. Y a mí me parece que si ellos dan un siguiente paso, reitero, ya se ponen en el terreno, francamente, de la subversión. Y eso sí tiene implicaciones legales. ¿Que ustedes echarían a andar? ¿Perdón? ¿Echarían a andar? No, hombre, es gravísimo. Quien está en subversión, qué juicio político. Ahora sí que el espíritu de Cosío me está aquí asesorando. O sea, no, es que de verdad. A ver, ¿hasta dónde tiene que ser? ¿Hasta que nosotros lleguemos a decir que ellos manden en el país? ¿Que esa pandilla de truanes determine los destinos de la patria? ¿Quién les dio ese poder? O sea, porque nosotros nos vamos a arrodillar. Y no lo digo con arrogancia, Lo digo en el sentido de la responsabilidad pública que tenemos. O sea, nosotros vamos a traicionar al pueblo porque una pandilla de abogados enloquecidos se creen por encima de la patria entera.
No, ayúdenme ahora sí a la reflexión, porque lo que se está planteando es gravísimo. No podemos ir al siguiente escalón de como si nada estuviera pasando, ¿eh? Y de que entonces ustedes van... No. ¿Pero qué procede? Ay, Gindante, bien. ¿O qué acciones tomarían? ¿Qué es lo que podrían, tanto la presidenta como, tanto el Ejecutivo como el Legislativo ante eso? Nosotros vamos a hacer valer la Constitución, eso es lo que procede. ¿Qué tal, senador? Buena tarde y buena tarde a todos. Preguntarte, pues está muy pesado este conflicto y el ministro ponente que escuché su presentación, él dice que es una reforma apresurada la que ustedes aprobaron y eso porque el 31 la aprobaron y antes ya estaba interpuestos ciertos recursos y sin embargo no los acataron. Yo no sé si desde ahí viene ese indicio que ellos están buscando para echar abajo la reforma. Y exactamente sabemos que en la democracia las mayorías ganan, así sea por un gol o por 2 goles. No importa el número de goles, es la mayoría. Entonces no sé si eso se pueda respetar, aunque sean 6, 7 de la Corte. Y finalmente mi otra pregunta sería… La vez pasada te pregunté que iban a costar creo 3,000 millones de pesos las elecciones, pero ahora sale el INE que son más de 15,000 millones de pesos lo que viene a hacer este ejercicio. Entonces no sé. Yo les pediría un mínimo de respeto intelectual entre nosotros, un mínimo. No me puede decir alguien, es que por un voto la diferencia es, o sea, aquí en este lugar nos pedían 86 senadores y senadoras para la mayoría calificada y no nos decían, oiga, no, la mayoría un voto define, un voto más, un voto menos, así es la vida y entonces ustedes hagan la reforma porque sí tienen la mayoría calificada, o sea, no tienen la mayoría calificada. Tienen 85 y les falta un senador. Y no me pueden decir que hoy que votaron y perdieron, o sea, que parte de perdieron no se entiende. Necesitaban 8 y tuvieron 7. Sí, por un voto se gana o se pierde y perdieron, por un voto. Y ahora no me pueden decir que entonces la mayoría de 6 puede, que porque fue apresurada. No es una reforma. ¿De qué manera tengo que explicar qué es la Constitución vigente? ¿De qué forma me explico yo que cuando sale en el diario oficial de la Federación el 15 de septiembre, a partir de ese momento es la Constitución vigente? Y que esta pandilla de truanes… Yo los vuelvo a retar, de verdad, con todo cariño se los digo. Díganme en qué artículo de la Constitución tienen semejante atribución. ¿Dónde dice que 8 pueden echar atrás la Constitución? ¿Dónde dice que 6? ¿Dónde dice que si hicimos de manera apresurada, a saber para qué se ellos apresurada? Porque esto se presentó desde febrero del año pasado. Y se hicieron foros todo ese tiempo. Y se burlaron hasta que se cansaron pensando que no íbamos a tener la mayoría calificada. Y ahora nos sigan repitiendo la retahíla de majaderías que dice la derecha y la Corte, y frente a una situación gravísima, se siga justificando con las preguntas. ¡Uy, qué fuerte! Porque de verdad, yo no les pido que tomen partido, lo único que pido es que tengamos un mínimo de seriedad, porque llevo un rato explicándolo. Y me parece que he sido muy claro, pero si en algo no he sido claro, lo vuelvo a explicar. Pero lo que está haciendo la Corte es gravísimo. Es gravísimo. Sobre el costo de la elección, pues 6 consejeros, consejeras, que son mayoría en 11, ¿quién se los va a discutir? Duplican el presupuesto para descarrilar el proceso electoral. Porque como no lo pueden parar, Bueno, les digo, artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, y se los he leído aquí, creo, donde dice que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Y siguen diciendo que nosotros no acatamos las decisiones. Estaban en paro.
Señoras y señores periodistas, estaban en paro el Poder Judicial. Lleva 2 meses y medio en paro. Alguien explícame cómo puedes estar en paro y emitir sentencias. Sentencias inclusive ilegales. Sentencias sin fundamento constitucional. Y nosotros desacatamos. Somos los apresurados, somos los que desacatamos, somos los que estamos llevando a este conflicto. Pero ¿cuál conflicto? Para pelearse se necesitan 2 y nosotros lo único que hemos hecho es acatar el mandato del pueblo. De mayoría que difícilmente se consigue en un proceso democrático a estas alturas de la humanidad. 50 y, ¿qué fue? Casi 60% de los votos, 59.7. Es dificilísimo eso. Díganme que alguno de ustedes pensaba que íbamos a ganar 30 de 32 estados, yo incluido. Las senadurías de mayoría, 255 distritos, la respuesta del pueblo fue impresionante. Y nos regatean eso, y nos regatean la mayoría calificada, y nos regatean Sí estamos haciendo una revolución, y una revolución espanta. Pero de ahí, con sus reglas, sin violencia, acatando el marco legal que ellos hicieron, no lo hicimos nosotros. Y esa gente pretende erigirse por encima de la nación y se convalidará. Qué fuerte, yo respeto si alguien piensa eso, pero lo menos que podemos hacer en el intercambio es pues que me pusieran en dificultad, porque yo creo que estoy siendo muy claro, creo, pero si en algo no estoy siendo claro, de verdad estoy dispuesto a volverlo a explicar. Nada más, senador, en el nivel de que respetemos la inteligencia un mínimo, yo pregunto por mi libertad de expresión. Claro. Y lo que yo sé y lo que yo escucho y mis inquietudes, no que me diga la derecha o la izquierda o tú, nadie, es lo que yo veo y observo, eso es lo que yo pregunto. Entonces también te pediría un respeto para esa inteligencia. Gracias. Sí, yo insistiría que todo lo que me preguntaste lo he contestado contigo aquí presente varias veces y que hoy lo volví a decir y que me parece que si te dieras el tiempo para ver el video de lo que he dicho, te darías cuenta que las preguntas que me estás haciendo ya habían sido respondidas y que inclusive tú reiteras en una posición de franca descalificación a lo que estamos haciendo sin seriedad. Porque ¿cómo se puede plantear que la Corte requiere 8 votos y luego me digas que con 6, que porque la mayoría es la mayoría? No, explícame eso. Explícame eso. A ver, explícame, me encantará. Presten el micrófono, por favor. 6 representan la mayoría de 11, nada más. El pequeño detalle es que es mayoría calificada. Es pequeñísimo detalle, porque además puse el ejemplo de aquí, cuestionado por ustedes. Yo cuestionado por ustedes, no recuerdo si tú en particular, pero cuestionado por la fuente, legítimamente, de si era 85 u 86. ¿No? Y todo el mundo... Yo decía que con 85 era de 2 tercios. Y la fuente, no, a ver, es que no llega. Y si bien 86 se pasa, deben ser 86. Y nosotros hicimos las reformas con 86. No dijimos, oigan, pues de 128, 65 son mayoría y se acabó. No, ese no es un argumento. Porque se te pide mayoría simple, mayoría calificada, mayoría relativa para un triunfo. Y me parece que un mínimo para el entendimiento es que todos vayamos con el mismo esquema. Por eso es que yo planteo este tema de la seriedad, sin ningunas ganas de molestar ni de injuriar ni a ti ni a nadie. Pero digo que ese es, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, es un tema importante. Solo comento que lo único que pudiera impedirlo es que yo tengo que estar en una reunión a las 6:30 de la tarde. Entonces, ¿perdón? No, esa yo creo que la voy a tener que cancelar, a cómo está la vida. Tengo que estar en una reunión
y por lo tanto debo salir de aquí mínimo 5:45, por el tráfico y las distancias y todo. Si antes de esa hora ya la Corte resolviera, aunque ya adelanté mi posición, y la verdad es que en lo de fondo, yo no decido. Es todo nuestro movimiento, es todos los que tenemos responsabilidades públicas y el pueblo mismo. Y en el paso siguiente sería incorrecto e irresponsable de mi parte. Yo tengo unas ganas locas de decir lo que creo que hay que hacer, pero no me mando solo, soy parte de un colectivo y debo actuar con esa responsabilidad. Entonces no creo que yo tuviera algún elemento adicional, pero si lo tuviese y hay tiempo, con mucho gusto lo compartiría. O en el peor de los escenarios, algún boletín o algo, ¿no? Pero yo creo que está el escenario planteado y que en todo caso, pues mañana la compañera presidenta fijará la posición de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, de nuestra democracia en torno a lo que finalmente haya decidido la Corte. Pero yo quiero insistir que hoy, con las reglas que ellos determinaron, la Corte perdió. La derecha perdió, el golpismo perdió, y de veras, nos pueden creer o no, íbamos la decisión de los 8, para nosotros, por más ilegítima e ilegal que fuera, teníamos que tomarla como una decisión válida. No lo había dicho, yo nunca aquí, recordarán, nunca hablé de desacatar. Nunca dije que se van a elegir las personas juzgadoras y que no nos íbamos a mover ni un milímetro. Pero además, desacatar ni siquiera me gusta porque no tienen facultades. Pero nosotros no teníamos margen. Y perdieron. Se van a elegir, claro. Bueno, pues si ya decidió que no puede tirar la Constitución, ¿cómo que pese a lo que decía la Corte ya decidió? Y a lo que va es una franca provocación. Es que sí me toca un poco el nervio, porque que me digan que ahora la Corte con 6 puede decidir, y luego con 5, y luego con 3, y luego con solo Norma Piña. Por eso, pero yo digo, ¿por qué no un poco le pensamos sobre el tema? Los invito, pero yo las invito. ¿Con 5? ¿Con 6? ¿Con 5? ¿Con 4? ¿Con 3? ¿Con Norma Piña sola? No, a ver, ya cruzaron la línea. Yo creo. Y lo que ya, o sea... Ahora sí, que permítanme el término popular, con eso cierro. Como decíamos en mi colonia, ya estuvo.